Hola Acuario, bienvenidos para tu lectura general del mes de mayo 2020. Es un placer de estar contigo, Acuario. Espero que te encuentras muy bien. Vemos juntos tu lectura que es para Acuario en Sol, Luna y Ascendente. No me puedo conectar con todos ustedes, Acuario, así que puedes ver el video de tu signo ascendente y de tu signo lunar. También está disponible el video del colectivo de mayo para tener más informaciones. Vemos Acuario, Sol, Luna y Ascendente. ¿Cuál es la energía predominante que te vas a seguir todo durante este mes de mayo 2020? ¿Cuál es la energía predominante para ti, Acuario? Sol, Luna y Ascendente. Mayo 2020. Energía principal que va a estar contigo todo el mes de mayo. ¡Wow! Tenemos la muerte en el arcano sin nombre. La muerte, como sabemos, es una energía de grandes cambios, grandes transformaciones, dejando lo viejo y empezar un nuevo ciclo mucho más positivo, o que se cierra una puerta del pasado y se abre uno para un futuro más claro y más fructuoso. Muy bien, empezamos muy bien con un arcano de gran cambio, ¿ok? Belín, vamos a ver, Belín, lo que te dice al propósito de esta energía de cambio, transformación. Entonces, claro, puede ser una transformación dentro de tu ser, puede ser una transformación en tu vida exterior, en un cambio, algo. Vamos a ver un poco más con Belín. Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Pero aquí con la muerte hay una necesidad de dejar lo viejo, de dejar lo que ya no progresa para poder dar campo a algo mucho más fértil. Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos, Belín, gracias. Y tenemos otra energía bastante positiva que es el reconocimiento. Ok, entonces me parece que el cambio va a ser algo de adentro hacia afuera. Hay una transformación en reconocerte como tú eres, o también vas a hacer un cambio, una transformación en tu visión general sobre tu situación personal o sobre una situación más general y colectiva. Hay una necesidad aquí de valoración, de reconocimiento de los valores internos y externos. Es como vas a tener otro punto de vista también sobre algunos asuntos en tu vida. Ok, ups, me cayó. Vemos con las runas de Futar para ti, Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Acuario, mayo 2020. Y tenemos la runa de Dagas, que es la luz. Es el fin de un ciclo, ¿verdad? Entonces estamos bien con este cambio de la muerte. Hay un cambio realmente, una transformación en tu ser. Hay algo que va a hacer que tú vas a ver tú mismo o vas a resentir tú mismo de una otra forma, con mucha más luz. Y el pasado ya entendiste que ya se acabó y que ya estás listo a empezar una nueva jornada. Es una existencia, Dagas nos indica que tu existencia está al punto de ser profundamente cambiado. Wow, entonces Acuario, prepárate, alístate, porque veo que esa transformación
es bastante profundo, bastante grande y permite de tener mucho más valor en tú mismo también y cambiar muchas cosas de tu manera de ver en tu situación personal. Interesante. Vemos ahora justamente en tu sector de la materia, de lo concreto, como tu actividad, tu economía, tu casa, lo que está afuera de ti, al exterior, cómo resuena esta energía. Bueno, veo aquí en el sentido emocional un balance, un encuentro de equilibrio con tus emociones, ¿ok? Tus emociones y tal vez las emociones de los demás. Hay una valorización también, un reconocimiento de tus emociones, lo que va a hacer un gran cambio en tu manera de ver la situación. Estamos con el ermitaño, me parece que tu situación de aislamiento, de introspección, de soledad tal vez está cambiando de una manera profunda. Porque vemos con la valorización aquí que ahora hay como una apertura a los demás, una apertura al mundo exterior. Vemos Acuario con tu corte, Sol, Luna y Ascendente para mayo. Nueva situación, una nueva actividad, nuevo proyecto con mucha pasión, con mucha determinación, mucha gana de empezar algo nuevo. Bueno, eso se siente por la influencia de la muerte de Dagas también. Y es porque tú vas a tener que tomar una decisión, si no lo has tomado todavía, para hacer progresar justamente tu vida, hacer progresar de una manera positiva y más segura también. Está pensando y buscando solución para tu seguridad. Ok, veo que sí, ese cambio es la consecuencia de un pasado, de una emoción que ya te estabas cansando, ya te estabas aburriendo, sintiendo mucho peso encima tuyo, en el nivel emocional, pero también en tu mundo exterior, en tus actividades. Entonces vas a provocar ese cambio para, ¿cómo decir? Tener una libertad, un poquito más de acción en lo que tú valoras, lo que tú piensas que es bueno para ti. Veo en el económico que realmente hay, usted es un ser bastante maduro, sabe cómo manejar sus finanzas y veo que en este lado no hay ninguna preocupación. Por ahora aún ya sabes que tienes que cuidar lo que ya tiene porque hay que ver cómo hacer progresar ahora con esa nueva posibilidad, ese nuevo proyecto, trabajando en la economía también para poder cuidar y mejorar tu sector económico. También veo que hay algunas noticias llegando en el sector material que todavía no sabes, estás como tal vez esperándola y veo que en el mes de mayo vas a poder tener algunas noticias más claras, una información que te va a dar una claridad sobre un asunto material. ¿Ok? Lo que veo es que todo ese cambio está, como te diré,
la decisión propia tuya de salir de pensamientos pesimistas, dolorosos, de un pasado cargado y ahora ya hay cosas, situaciones nuevas que te da otra vez una nueva esperanza, una nueva dinámica, puedo decir así, en tu vida, lo que te permite salir de justamente como la muerte te dice, de un capítulo un poco más aislado, doloroso, de soledad, de introspección y de pensamientos un poco confundidos a través sí, de dolor. Veo aquí de dolor. Entonces ahora tú ya reconozca eso, ya valora eso y decides cambiarlo. Y gracias a también situaciones exteriores lo vas a poder hacer, que te va a permitir ayudar a cambiar justamente tu existencia en mayo. Otra vez tenemos la mariposa, que es la transformación. Entonces Acuario es tu momento. Si quieres transformar profundamente emociones internas y por consecuencia cambiar el ritmo de tu vida y cambiar situación emocional o concreta, material en tu vida, es tu mes. Es tu mes. Dame otra carta para el sector emocional y relacional, un mensaje a través también de esa transformación. Siempre tu mente te vas a dudar, te vas a cuestionar, porque es un periodo de transición, entonces veo un poquito de miedo también de arriesgarse, de tomar decisión, pero también veo que durante este mes ya te estás empujando también a tomar decisión y lo vas a hacer. Y aquí veo que sí, es que tienes, ¿cómo decir? Tienes miedo de volver a lanzar en una nueva aventura que sea emocional. Aquí hablamos de emoción. Hay miedo, hay inseguridad de tú mismo por tus dolores y sufrimiento del pasado y el consejo aquí es realmente de dejar este pasado como la muerte, como Dagas te lo dice también, que es totalmente situaciones nuevas, que no puedes referirte con tu pasado. Lo que es muy importante es una oportunidad de cambiar drásticamente tu manera de ver, las personas como te valoran, pero tú también como tú vas a valorar las situaciones externas. Así que hay un cambio aquí totalmente también, entonces no te como limita y no te encadena con experiencia negativa del pasado al nivel emocional para que puede tal vez bloquearte a buscar o a provocar esa transformación emocional, porque realmente veo amor, una manera de sentir diferente, una apertura del corazón que vas a hacer, que vas a ver todos los asuntos todo diferente. ¿Okay? Y te piden de ser agradecido porque el universo te manda esa posibilidad, te manda esa posibilidad de ir hacia este grande, profundo transformación y agradezca. Es una oportunidad, meditación, entonces te pide de conectarte para poder sacar tus dudas, para exactamente liberarte de tus frenos y saber y entender que lo que el universo te mandó este mes es totalmente diferente, no es una repetición, es una curación y tienes la posibilidad de escoger, agarrar esa oportunidad que te manda el universo. Hay un movimiento, también veo un mensaje de salud para las personas que tal vez tienen un problema de salud. Aquí hay un movimiento positivo, hay algo, un gran cambio positivo en el sector de la salud. ¿Okay?
hay curación también, posibilidad de curarse. Ups. Un otro mensaje, por favor, para Acuario. Sol, luna, sí, está en la parte de tu vía transitoria donde si sacas, te liberas realmente de estos dolores pasados, de historias, de memorias o de tu corazón, de sufrimiento, tienes grande posibilidad, Acuario, de sentir esa suerte que el universo te quiere mandar y recibir la guianza del universo para ver, tener un crecimiento, una creatividad, algo totalmente nuevo para ti, pero muy verde, muy fértil, que va a hacer tornar la rueda en manera de abundancia, que sea material o emocional, ¿eh? Y eso es decisión tuya, viene de adentro, ¿ok? Entonces otra vez te dice de dejar ir lo viejo, dejar ir, no tenga miedo porque ya ve, de todo modo está la energía de transformación para ti, ¿ok? Entonces no lucha contra esta energía, déjate fluir, ¿eh? Sin resistencia es la mejor manera para pasar esa transición sabiendo que realmente es una revolución interna positiva. Vamos a ver lo que dice Madre Tierra para ti, Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Abundancia es lo que te diré, abundancia, luz, cambio, tenemos la muerte otra vez. Ok, transformación por lo mejor, no por peor. Balance, ok. Tenga cuidado, protéjate de tu mente, de tus pensamientos realmente, porque es únicamente tus pensamientos y emoción enredadas que puede realmente bloquear esta energía de gran transformación interna. Y no justamente aprender que ahora viene tu momento de equilibrio, de sentir emocionalmente transformado e ir hacia la felicidad total y una abundancia que tal vez has perdido hace tiempo. Entonces, si bloquea eso, vas a pasar de una grande oportunidad, de una grande guianza que el universo te quiere mandar, ¿ok? Esa grande ayuda. ¿Cuál es el chakra para ti, Acuario, que te puede ayudar justamente a salir de tus enredos emocional y mental para darte ese valor de arriesgarte a ese cambio, de sentirte fluir? La corona, el chakra corona, que es la espiritualidad, si necesitas abrir realmente este chakra, la puertita encima del cráneo, para poder recibir esa guianza, ¿eh? Este mensaje del universo, sentirte apoyado por él para poder tener la fuerza de abrir tu corazón con el chakra corazón y sentir que la alegría es tu cambio, es tu transformación, sentir otra vez la alegría, el amor, el poder del amor y dejar todos estos sentimientos emocionales de dolor, sufrimiento atrás. Ya otra vida te está esperando a partir de mayo, por muchos, por lo menos. Así que me alegro mucho para ti, Acuario, aproveche de este mes. Y dale like si te ha gustado, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho y para una lectura personal no dudes en contactarme con las informaciones que están abajo del video. Muchísimas gracias, un beso, chao chao.